Los órdenes de ayuda, explicados por Bert Hellinger. Los órdenes de ayuda, explicados por Bert Hellinger en su libro El amor del espíritu, una obra del conocimiento que dejó, pues aquí, en este audio, escucharás los 6 órdenes y los 6 desórdenes que él mencionó. Empecemos por el primer orden. Primer orden: solo dar lo que se tiene y tomar lo que se necesita. Hellinger explica que el primer orden de la ayuda surge del equilibrio entre el dar y el tomar. Existen 2 niveles: entre iguales, donde se mantiene la reciprocidad, y entre padres e hijos, o entre quien tiene más y quien tiene menos, donde el dar y el tomar son asimétricos y naturales. En el ámbito de la ayuda profesional, el ayudador da desde su abundancia interior aquello que realmente posee: experiencia, formación, presencia, disponibilidad. El cliente toma solo lo que necesita y no más. El desorden aparece cuando el ayudador pretende dar lo que no tiene o toma lo que no necesita y asume lo que solo el otro puede o debe cargar. Dar más de lo propio o tomar más de lo necesario rompe el flujo y crea deuda y desgaste. Por eso Hellinger dice que esta ayuda es humilde. Muchas veces renuncia a ayudar porque percibe el límite. Esa renuncia es una forma de respeto. Así que el primer orden enseña que toda ayuda tiene un límite natural, y quien lo ignora deja de servir a la vida y comienza a servir a su propia necesidad de ser bueno. El desorden del primer orden. Hellinger lo expresa con claridad. El primer desorden en la ayuda comienza cuando uno pretende dar lo que no tiene y otro quiere tomar lo que no necesita. O cuando uno espera y exige de otro lo que éste no le puede dar porque no lo tiene. O también cuando uno no debe dar, ya que asumiría en lugar de otro algo que solo éste puede o debe llevar o hacer. Sobre ello, Hellinger describe 3 formas clásicas de desorden. La primera, dar sin tener. Es el ayudador que quiere ofrecer amor, fuerza o sabiduría que él mismo no ha tomado. Su ayuda se vuelve vacía o paternalista. Segundo, tomar sin necesitar. El cliente que busca dependencia o consuelo en lugar de crecimiento. Así se perpetúa la necesidad en vez de resolverla. Y tercero, asumir lo que corresponde al otro. Cuando el ayudador carga la culpa, la tarea o el destino que solo el otro puede llevar. Entonces se rompe el orden de la responsabilidad y ambos quedan debilitados. Hellinger concluye: así pues, el dar y el tomar tienen límites. Percibir esos límites y respetarlos forma parte del arte de la ayuda. También hace hincapié en la humildad radical. A veces el ayudador, ante el dolor o la desesperación del otro, debe renunciar a ayudar. Esa renuncia no es un abandono, en realidad es la fidelidad al orden mayor. Hellinger enseña así. Dice: esta ayuda es humilde, muchas veces ante determinadas expectativas o también ante el dolor, renuncia a ayudar. Y añade que esta humildad contradice muchos conceptos convencionales de la ayuda adecuada y que por eso el ayudador frecuentemente es expuesto a graves reproches y ataques. Renunciar a intervenir puede parecer frialdad, pero en realidad es respeto a la fuerza y al destino del otro.
Segundo orden, someterse a las circunstancias. Segundo orden, someterse a las circunstancias. Después de establecer que el primer orden consiste en dar solo lo que se tiene y tomar solo lo necesario, Hellinger introduce el siguiente principio. El segundo orden de la ayuda significa que uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde ellas lo permiten. Aquí, circunstancias no se refiere únicamente a condiciones externas, sino también a los límites invisibles que provienen del destino, de las implicaciones familiares y del alma. El ayudador se somete a algo más grande, la realidad tal como es. La ayuda tiene límites naturales, y Hellinger sabe diferenciar entre dos finalidades de la ayuda, una que sirve a la supervivencia y otra que sirve al desarrollo y crecimiento. Y ambas dependen de condiciones que muchas veces son inmodificables, y dice literalmente: muchas circunstancias externas nos vienen dadas y no son modificables, por ejemplo, una enfermedad hereditaria o también las consecuencias de determinados sucesos o de una culpa propia o ajena. El ayudador que no quiere ver esas condiciones está condenado al fracaso. Cuando niega la realidad del destino o de la culpa asumida, su intervención se vuelve arrogante. Intenta corregir lo que pertenece a otro orden. Hellinger agrega que existen también circunstancias internas más sutiles que las externas. Entre ellas cuentan la misión personal concreta y especial, las implicaciones en destinos de otros miembros de la familia y el amor ciego que bajo la influencia de la conciencia sigue sujeto al pensamiento mágico. En su libro Amor del Espíritu, Hellinger muestra que incluso los destinos difíciles, los fracasos o las enfermedades pueden responder a movimientos de amor dentro del alma familiar. El ayudador no tiene autoridad sobre ellos. Su tarea no es disolver el destino, sino reconocerlo, asentir y acompañar. Así que el segundo desorden es querer cambiar lo que no puede cambiarse. Hellinger observó que muchos ayudadores sienten compasión ante el sufrimiento ajeno y desean modificarlo, cambiarlo. Pero advirtió: a muchos ayudadores puede parecerles duro el destino de alguien y desearían cambiarlo, pero muchas veces no porque el otro lo necesite o desee, sino porque a ellos mismos les resulta difícil soportar este destino. El ayudador actúa entonces desde su propio malestar, no desde el servicio. Confunde su necesidad de aliviar el dolor con el impulso de ayudar. Y si el cliente acepta esa ayuda, lo hace, dice Hellinger, no tanto por su necesidad, sino por su deseo de ayudar a los ayudadores. Es decir, el cliente ayuda al terapeuta a sentirse útil. El movimiento de la ayuda se invierte y ambos quedan atrapados en una ilusión. Por eso el verdadero ayudador se contiene. No actúa en contra de las circunstancias ni intenta corregir la realidad. Sabe que hay límites que no deben cruzarse. Su fuerza consiste en asentir a lo que es, tal como es. Hellinger lo resume con pocas palabras, dice así textualmente: esta ayuda se contiene y tiene fuerza. Entonces, la contención en el lenguaje de Hellinger no consiste en pasividad ni esa frialdad que puede aparentarlo, sino en el respeto de una fuerza mayor. Solo quien se somete a las circunstancias,
sin pretender cambiarlas, puede sostener la mirada ante el destino del otro sin hacerlo débil. Así que es el arte de no intervenir, aprender a percibir la frontera invisible donde termina el servicio. Si se traspasa, se rompe el equilibrio. Si se respeta, la sola presencia se vuelve sanadora. Ayudar entonces no es intervenir, sino estar en concordancia con la vida y sus límites. Por eso Hellinger insiste en que toda ayuda verdadera nace de la humildad. El ayudador no actúa por amor al bien, sino en servicio a un orden que incluye tanto el bien como el mal, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, ya que no excluye. Tercer orden, entre adultos, no como padre y madre. Hellinger parte de una observación fundamental. Dice así: la imagen primaria de la ayuda es la relación entre padres e hijos, sobre todo entre la madre y el hijo. Los padres dan y los hijos toman. Esta frase inaugura el tercer orden. La ayuda, en su forma más pura, nace de ese modelo original, el de los padres que dan la vida y los hijos que la reciben. En esa relación, el dar y el tomar son casi abiertos y activos. Los hijos pueden recibir mucho de sus padres y los padres pueden darles. Pero, advierte Hellinger, esa relación solo es buena mientras los hijos son pequeños. Cuando crecen, los padres deben poner límites, porque los límites permiten que los hijos maduren. ¿Serían mejores padres si no les pusieran límites? ¿O es que justamente así se muestran como buenos padres, exigiendo de sus hijos algo que los prepara para la vida como adultos? El límite no es falta de amor, es la forma en que el recibir afecto se transforma en fuerza. El padre o la madre que ponen un límite permiten que el hijo pase de ser receptor a ser dador. Así el hijo entra en el mundo de los adultos. De quien toma, pasa a ser quien da. Sin ese paso, el amor se queda detenido en la infancia. Y cuando ese amor infantil se traslada al ámbito de la ayuda profesional, produce una confusión peligrosa. Hellinger lo explica así. Dice textualmente al respecto: muchos ayudantes, por ejemplo en psicoterapia o en servicios sociales, ante personas que buscan ayuda, creen que deberían ayudarles como algunos padres lo hacen con sus hijos. Por otra parte, muchas personas que buscan ayuda esperan que los ayudadores se dirijan a ellos como los padres a sus hijos. En este punto, el ayudador entra en una transferencia. Toma el lugar de los padres y el cliente toma el lugar del niño. Y ambos repiten inconscientemente la anterior relación entre hijo y padres, con sus heridas, frustraciones y exigencias no resueltas. Entonces la relación de ayuda se estanca en la dependencia. Dice Hellinger: los ayudadores que se situaron en el lugar de los padres o incluso pretendían ser los mejores padres, acaban siendo iguales que los padres de sus clientes, ocupan lugar simbólico. Y Hellinger describe cómo esta transferencia impide tanto la maduración del cliente como la propia del ayudador. El cliente no puede despedirse de sus padres y el ayudador no puede liberarse de su necesidad de ser necesario. Así que ambos quedan fijados en una relación infantil, cargada de expectativas y decepciones. Y agrega algo esencial también. Dice: quien se mantiene largamente en una posición superior e incluso la busca e intenta conservarla, se niega a ocupar su lugar de igual a igual entre adultos.
El ayudador que necesita sentirse por encima de sus clientes no es más fuerte, sino que está detenido en su propio deseo infantil de ser importante o salvador. Sin embargo, Hellinger reconoce que en ciertos casos puede ser necesario que el ayudador represente brevemente a los padres verdaderos. Esto ocurre cuando un movimiento amoroso fue interrumpido en la infancia. Dice que cuando un niño pequeño no pudo estar con la madre o el padre, aunque los hubiera necesitado urgentemente, el anhelo del niño se convierte en tanto dolor, desesperación y rabia. En estos casos, el ayudador puede colocarse brevemente y simbólicamente en el lugar de la madre o el padre, pero solo para que el cliente complete ese movimiento de acercamiento interrumpido. Pero, y esto es crucial, el ayudador no se convierte en los padres, solo lo representa momentáneamente y después conduce al cliente hacia ellos. Es un movimiento muy breve. Dice que los ayudantes mismos los conducen a sus padres verdaderos. Así ambas partes permanecen libres. Entonces, Hellinger ofrece la clave para evitar esta confusión desde el inicio. El ayudador, al honrar internamente a los padres del cliente, no necesita ocupar su lugar. La energía de los padres fluye a través del reconocimiento, no a través de la sustitución. El cliente siente esa fuerza y puede, por primera vez, acercarse a sus verdaderos progenitores sin rechazo ni idealizarlos. Así que el tercer desorden consiste aquí en permitir que un adulto demande al ayudador tal como un niño lo hace con sus padres y permitirle al ayudante tratar al cliente como si fuera un niño, asumiendo en su lugar asuntos cuyas responsabilidades y consecuencias únicamente él puede y debe asumir. Cuarto orden: mirar al cliente dentro de su familia. Dice así Hellinger: bajo la influencia de la psicoterapia clásica, muchos ayudantes tratan al cliente como si fuera un individuo aislado. Cuando el ayudador mira al cliente separado de su familia, pierde de vista el verdadero origen de su conflicto. El individuo no existe aislado, pertenece a un sistema. Por tanto, toda ayuda que no reconozca esa pertenencia es incompleta. Esto significa que la ayuda no puede centrarse solo en los síntomas, ni siquiera en la biografía del cliente. Debe mirar las relaciones invisibles que lo unen a su sistema familiar, sus padres, hermanos, antepasados, incluso aquellos de los que nadie habla. Solo al percibir al cliente dentro de ese conjunto puede el ayudador comprender qué movimiento necesita hacerse. Esto es decisivo. La ayuda deja de ser personal, ya no se trata solo del cliente, sino del sistema entero que se expresa a través de él. A veces la intervención más profunda consiste simplemente en reconocer a un excluido o en devolver el lugar perdido a alguien, y eso nos lleva a la empatía sistémica. Es decir, la empatía del ayudante ha de ser menos personal y sobre todo más sistémica. El ayudador no se une al dolor del cliente, sino que observa el campo familiar donde ese dolor tiene sentido. Su empatía se amplía hasta incluir a todos: padres, abuelos, hermanos, víctimas y perpetradores. Y desde esa amplitud, el ayudador deja de juzgar y permite que el alma común se reorganice.
El verdadero movimiento es ver al cliente en su red de vínculos. Cuando el ayudador mira al cliente dentro de su familia, aparecen movimientos profundos del alma. Y a veces basta con reconocer a alguien olvidado o nombrar a un excluido para que toda la energía cambie. Así la ayuda se vuelve entonces un servicio al sistema y no a la historia personal. Así que el cuarto desorden es cuando el ayudador se centra solo en el cliente o cuando se deja arrastrar por su historia emocional y pierde la visión del conjunto. Entonces, la maduración del terapeuta o constelador no busca agradar al cliente, sino servir a su alma y a la de su sistema familiar. Aquí, el constelador, el ayudador, no se deja atrapar por la historia del cliente, sino que permanece fiel a la totalidad. Pongamos un ejemplo de orden correcto del ayudador. Imaginemos ahora una escena sencilla. Una mujer acude a sesión y dice: mi madre nunca me escucha. Le hablo, intento explicarle lo que siento, pero siempre cambia de tema o me critica. Y me duele mucho, siento que no me ve. Veamos el ejemplo del orden correcto del ayudador aquí. El ayudador escucha, pero no se detiene en la queja ni en el papel de víctima. Mira más allá del relato, hacia el sistema familiar completo. Y puede decir algo como: cuando hablas de tu madre, siento que hay una historia más amplia detrás. ¿Tu madre también fue escuchada por la suya? En ese instante la mirada se expande. El conflicto deja de ser entre madre e hija y se convierte en una expresión de una cadena más antigua, donde quizá varias generaciones de mujeres no pudieron escucharse. El ayudador honra a todas, sin juzgar a ninguna, y reconoce a la madre dentro de su propio destino. Entonces el campo sistémico se ordena. La hija puede ver a su madre no como una enemiga, sino como alguien que también repite una lealtad. La ayuda no busca consolar, sino incluir a los que fueron excluidos o excluidas. Y ahí el ayudador sirve al sistema, no al ego herido del cliente. La empatía no se fusiona con el dolor, sino que abarca a todos los que lo generaron y lo sostiene. El movimiento sano sería que la hija pueda decir desde su conciencia: mamá, ahora te veo, sé que tú tampoco fuiste escuchada, me duele, pero te honro tal como eres, lo acepto. Pero veamos el ejemplo cuando sería un desorden en la ayuda. La misma mujer cuenta su historia y el ayudador conmovido responde: tu madre es una persona muy dura, es normal que te sientas dolida, has hecho bien en alejarte. En ese momento la ayuda se ha reducido a una alianza personal. El ayudador ha tomado partido, se ha unido emocionalmente al cliente y ha excluido a la madre del campo. Ha mirado solo al individuo, no al sistema, y ha reforzado la separación que el alma intenta sanar. El cliente se siente comprendido, pero no transformado. Sale con más argumentos para su enfrentamiento, pero sin reconciliar su alma con el origen del conflicto. Así que el resumen de este cuarto orden es que el ayudador ve al cliente dentro de su red de vínculos, honra a todos y no juzga, y permite que el alma familiar se reorganice. Y el desorden es que el ayudador se queda atrapado en la historia personal, se identifica con el dolor del cliente y olvida la totalidad del sistema. El verdadero movimiento del alma, como decía Hellinger, no busca culpables, sino pertenencia. Y solo cuando todos tienen un lugar, el alma puede descansar. Quinto orden:
Ayudar sin juzgar, más allá del bien y del mal. Hellinger comienza recordando que el trabajo de constelaciones familiares está al servicio de la reconciliación. Por eso advierte que el mayor obstáculo para la ayuda es el juicio moral. Dice textualmente: a ella se opone la distinción entre miembros buenos y miembros malos de la familia, tal y como la establecen muchos ayudantes bajo la influencia de su conciencia y de la opinión pública. Cuando el ayudador se deja llevar por su conciencia moral, es decir, por el deseo de estar del lado de los buenos, deja de estar al servicio de la reconciliación y pasa a servir a la separación. Así, sin darse cuenta, se coloca del lado del conflicto. Este quinto orden es amar a toda persona tal como es, sin juicio. Dar un lugar en el corazón incluso a quienes el cliente rechaza o condena. Esto es servir a la reconciliación más allá de lo moral. Así que cuando el ayudador toma partido, realmente está perdiendo fuerza. A esto, señala Hellinger, ocurre con frecuencia. Dice así: por ejemplo, cuando un cliente se queja de sus padres o de las circunstancias de su vida o su destino, y cuando el ayudador adopta como propia esta visión del cliente, más bien se encuentra al servicio del conflicto y de la separación que de la reconciliación. El ayudador que se alía con el cliente contra sus padres, su pareja, su jefe o contra cualquier otra figura, ya no puede ayudarlo. Su empatía se vuelve parcial y su mirada se estrecha. Ha tomado partido y con ello pierde su lugar al servicio del alma. La ayuda que reconcilia nace de un movimiento del alma que incluye a todos los miembros del sistema, sin excepción, incluso a aquellos considerados culpables, vergonzosos o indignos. Hellinger lo expresa con una precisión que condensa todo su pensamiento. Dice así: la ayuda al servicio de la reconciliación solo es posible para quien inmediatamente da un lugar en su corazón a la persona de la cual el cliente se queja. Cuando alguien viene a la terapia con rabia hacia su padre, por ejemplo, el terapeuta no alimenta esa rabia, sino que da al padre un lugar en su corazón. Solo así el cliente podrá hacer lo mismo más adelante. El terapeuta o constelador anticipa en su alma lo que el cliente aún no puede realizar en la suya. Y Hellinger define entonces el quinto orden. Dice así: el quinto orden de la ayuda sería, pues, el amor a cualquier persona tal como ésta es, por mucho que se diferencie de mí. Imaginemos un ejemplo muy claro para entender este quinto orden. Una mujer llega a consulta diciendo: mi padre fue muy autoritario, nos hacía callar, nos humillaba, yo no quiero saber nada de él, no puedo perdonarlo. Aquí, el orden correcto es el ayudador que escucha con respeto, pero no toma partido, no alimenta la indignación ni se une al rechazo del padre. Sabe que el alma busca reconciliación, no venganza, y que cada persona, incluso el padre autoritario, tiene un lugar legítimo dentro del sistema familiar. Podría decir algo así: veo el dolor que te dejó esa forma de autoridad, y también imagino que tu padre no se volvió así por azar. Quizá detrás de él hubo dureza, miedo o algo que nunca pudo resolver. En ese instante la mirada del ayudador incluye al padre en el campo y no lo justifica, pero lo honra como parte de la totalidad. Y no se coloca del lado del cliente ni del padre,
sino del lado de la vida que pasa a través de ambos. Así el movimiento del alma se orienta hacia la integración. El cliente empieza a ver a su padre no solo como el que dañó, sino también como el que transmitió la vida, la fuerza y tal vez un destino no resuelto. La ayuda verdadera no elimina la rabia, sino que la transforma en comprensión. El ayudador encarna ese amor que Hellinger describía, dar un lugar en el corazón incluso a quien el cliente rechaza. Y eso abre el espacio de reconciliación que el cliente aún no puede sostener por sí mismo. El terapeuta ama primero sin juicio, para que el alma del cliente pueda aprender a hacerlo después. Veamos ahora el ejemplo de este mismo caso cuando hay desorden. Es la misma mujer que cuenta su historia y el ayudador afectado respondería: «Qué padre más duro, qué daño te ha hecho, es normal que no quieras tener contacto con él». En ese instante el ayudador se ha colocado del lado del cliente y en contra del padre. Su empatía se volvió moral, juzga a quien tiene razón y quien no, y sin darse cuenta ha reproducido el mismo movimiento de separación que el cliente vivía. Y el campo sistémico se cierra, y el ayudador pierde fuerza porque su amor ya no incluye a todos. Y la sesión se convierte en un espacio de consuelo emocional y no de reconciliación del alma. Así que, en síntesis, el orden es que el ayudador ama a todos tal como son, sin excluir ni juzgar, y ve más allá del bien y el mal, y sirve al alma común y no a la historia personal. Y el desorden es el ayudador que juzga, toma partido o alimenta el resentimiento del cliente, y su empatía se vuelve parcial y deja de servir a la totalidad. Así que el verdadero amor terapéutico, como enseñaba Hellinger, no se une al dolor para reforzarlo, sino que lo sostiene desde una mirada que abraza incluso al causante. Solo desde ahí la reconciliación es posible y el alma puede descansar en la paz de todos tienen un lugar. Sexto orden: ayudar sin compadecerse. Este es el último y sexto orden que menciona Hellinger. Dice que si alguien se queja de cómo transcurrió su infancia, ¿qué está haciendo en realidad? Desea que algo fuera diferente de lo que es. Con esto deja claro que la queja mantiene al cliente atado al pasado, rechazando su realidad, y el ayudador, si se compadece, entra en el mismo error, y ambos se separan de la fuerza que proviene del asentimiento, de la aceptación. Por eso Hellinger afirma lo siguiente: el sexto orden de la ayuda significa asentir a la situación del otro exactamente como es o como fue, sin ningún tipo de compadecimiento. Cuando el ayudador lamenta o consuela, está diciendo en silencio: esto no debió ser así. Pero al hacerlo se coloca fuera de la realidad. Y la realidad, tal como fue, pierde su poder sanador. Y dice textualmente Hellinger: lo que fue se convierte, al ser reconocido y aceptado tal como fue, en una fuerza. Y el que se lamenta de ello pierde esa fuerza. Entonces, para él, todo fue en vano. Por tanto, la tarea del ayudador no es acompañar la queja, sino sostener la verdad desnuda del destino. Solo el asentimiento, es decir, la aceptación pura, transforma el sufrimiento en fuerza. En cambio, el lamento lo perpetúa. Así que el sexto desorden es el siguiente: cuando uno quisiera conservar algo diferente a como fue.
¿Cómo se demuestra que el ayudador desea que hubiera sido diferente? Él consuela al otro. No es lo mismo consolar que acompañar. En apariencia, consolar parece un gesto de amor, pero en el plano del alma es una forma de arrogancia. El ayudador cree saber cómo debería haber sido la vida del otro. Y esa interferencia, aunque bien intencionada, debilita al cliente porque lo invita a permanecer en la negación. La ayuda verdadera no busca aliviar el dolor, sino acompañar al alma hasta que pueda asentir a él, aceptarlo. Así que en realidad, muchos facilitadores no soportan la realidad del otro y en vez de enfrentarse a esa realidad, tratan de consolar y con ello desdibujan su realidad. Entonces, el ayudador maduro debe poder mirar incluso los destinos más duros, la enfermedad, la pérdida, la muerte, sin huir ni suavizar. Cuando puede hacerlo, transmite al otro una calma, una forma de amor que no se compadece, sino que asiente. Dice textualmente Hellinger: a través de nuestra tranquilidad y por nuestro consentimiento a su destino, tal como es, también él gana fuerza para enfrentarse a semejante destino. Esto es lo que Hellinger llama el amor que da fuerza, un amor que no evita el dolor, sino que lo sostiene. En este nivel superior nos encontramos libres de emoción, pero llenos de amor. El ayudador debe elevarse al amor del espíritu, que no se deja arrastrar por la emoción, pero está lleno de respeto y presencia. Solo así puede sostener la fuerza del otro. Además, hay un punto vital en el facilitador que es no interpretar, no precipitar el proceso, y eso es lo que permite que el cliente encuentre sus propias respuestas. El silencio del facilitador se convierte en energía para el alma del otro. Eso dice Hellinger que es amor maduro. Veamos el ejemplo del orden correcto del ayudador aquí. En este sexto orden, imaginemos un chico de 25 años que llega a consulta y dice: no puedo superar lo que viví de niño. Mis padres se separaron muy mal y mi madre lloraba todos los días. Yo la consolaba. Mi padre nunca volvió a buscarnos. Me da rabia y tristeza. Siento que no tuve infancia. El orden del ayudador aquí es escuchar. No se conmueve en exceso, ni intenta aliviar ese dolor. Permanece en silencio unos segundos, mirando con respeto el peso de esa historia, y luego dice: eso fue exactamente lo que hubo. Tu madre lloraba, tu padre se fue, y tú hiciste lo que un niño hace, amar a los dos como pudo. Fijaros que ese es un reconocimiento simple y profundo que no juzga ni consuela. Está observando la realidad y la siente. Y aquí, cuando se hace esto, el campo sistémico se aquieta. El joven no refuerza su huida de la herida, sino que siente su historia tal como fue, sin necesitar cambiarla para tener sentido a su vida. El ayudador no le promete alivio, le devuelve una dignidad con su destino. Por ejemplo, puede añadir el ayudante: tu padre también tuvo su historia y tu madre la suya. Ahora puedes dejar que la vida siga su curso con lo que te tocó. El chico puede respirar aquí, porque no hay una compasión sentimental, hay un amor y una presencia. Y esa neutralidad amorosa es lo que Hellinger llama el amor del espíritu, sin una emoción excesiva, pero lleno de verdad.
Y el ejemplo en desorden es que este mismo chico te cuenta la historia y el ayudador afectado responde: pobrecito, tuviste que cargar con demasiado, nadie debería vivir eso a tu edad. El tono es muy cercano, muy cálido, pero el movimiento del alma es erróneo. El ayudador, al compadecerse, rompe el orden, convierte la historia del joven en algo que no debió ser. Ha suavizado el destino, debilitado la fuerza que podría surgir de su reconocimiento. El chico se siente comprendido, pero no más libre. Sale con la misma rabia, reforzado en la idea de haber sido una víctima del pasado. El consolador cree ayudar, pero en el plano del alma ha dicho: tu vida estuvo mal, y con ello ha cerrado la puerta a la reconciliación. Así que la síntesis de este sexto orden es: el orden es asentir sin compadecerse, y el desorden es conmoverse, consolar o lamentar. Así que el amor maduro, dice Hellinger, no rescata, acompaña y sostiene. Y en ese sostener tranquilo, el alma del cliente encuentra algo más grande que la compasión, encuentra un sentido y puede aceptar. Y para concluir, veamos las 6 enseñanzas de la verdadera ayuda. Primer orden: dar y tomar con límites. Este es el aprendizaje. La verdadera ayuda nace del reconocimiento de lo que tenemos y de lo que nos falta. Solo quien ha tomado profundamente de la vida, de sus padres, de la experiencia y del destino, puede dar sin vaciarse. El arte de ayudar comienza cuando renunciamos a dar más de lo que poseemos y aceptamos que el otro tome solo lo que necesita. Y aquí la humildad es más sanadora que la generosidad desmedida. Además, entendemos que el otro no puede darnos más de lo que tiene. Segundo orden: someterse a las circunstancias. El aprendizaje es: ayudar no significa cambiar el destino, sino asentir a él. Cada persona vive dentro de límites visibles e invisibles que el ayudador debe respetar. Enfermedades, pérdidas, culpas, destinos familiares. La ayuda que se rebela contra lo que es, fracasa. La que se inclina ante lo inevitable se vuelve fuerte. Así que el respeto por las circunstancias es la forma más alta de compasión. Tercer orden: entre adultos. El aprendizaje aquí es: el ayudador no es padre ni madre de nadie. Solo cuando se mantiene en su lugar de adulto frente a otro adulto, la relación se vuelve fértil. La madurez del ayudador consiste en honrar a los padres del cliente y en devolverle su fuerza para caminar solo. Ayudar es sostener la autonomía del otro y no reemplazarla. La igualdad en la dignidad es la base de toda ayuda que libera. Cuarto orden: mirar a toda la familia. Aquí el aprendizaje es que nadie está solo en su historia. Detrás de cada conflicto actúa un sistema entero de vínculos, culpas y exclusiones. El ayudador que ve al cliente dentro de su familia sirve al alma común y no al ego individual. Cuando todos los miembros, incluidos los olvidados, son vistos y reconocidos, la reconciliación comienza. Ver al conjunto es amar más allá de las preferencias. Quinto orden: sin juicio. Aquí el aprendizaje es que el juicio corta el flujo del amor. Solo el corazón, que puede dar un lugar a todos, sin distinguir entre buenos y malos, puede estar al servicio de la paz. El ayudador, que deja de condenar, se convierte en un espacio donde lo dividido
puede encontrarse. El amor que no elige es el que verdaderamente reconcilia y sana. Así que más allá de la moral, el alma busca unidad. Sexto orden, sin lástima. Aquí el aprendizaje es que la ayuda es más grande que el silencio que asiente. El ayudador que soporta el dolor del otro sin querer aliviarlo se vuelve fuente de fuerza. Consolar debilita, permanecer presente fortalece. La serenidad ante el destino es la expresión más pura del amor del espíritu, un amor que no necesita cambiar nada para amar todo. La calma del ayudador se convierte en paz para el alma del cliente. Así que estos han sido los 6 órdenes de ayuda. Es un audio que está inspirado en el libro Amor del Espíritu de Bert Hellinger. Como siempre, un placer compartir contigo que estás escuchando. Bendiciones.